Yo esta mañana voy a traer una pequeña palabra, un pequeño estudio, como dice el pastor, estudios, predicaciones, que se titula Siendo entendidos de la voluntad de Dios para ti. Y saben que es importante que nosotros seamos entendidos de la voluntad de Dios para nosotros. Si la semana pasada dije que a través de las prédicas que estoy trayendo, lo que estoy trayendo es una teología que hace que el cuerpo coja fuerza y el cuerpo tome forma, ¿vale? Porque hay muchos que se nos olvida cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, o siendo entendidos de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabes? Porque nosotros podemos ir a la iglesia, podemos venir, pero no entender que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, o que tenemos algo en definitivo con Dios, que es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es importante que tengamos en claro el llamado que Dios tiene para nosotros, que seamos entendidos en cualquier cosa que vayamos a hacer, que seamos entendidos que es la voluntad de Dios. Porque va a haber circunstancias, va a haber ocasiones donde sí que vamos a tener tiempo para orar y pedirle que Dios se mueva, pero va a haber momentos donde Dios te va a exigir que tú te muevas y que te muevas en el momento, y para que tú te muevas en el momento tienes que tienes que ser entendido de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es específica y para cada uno en especial. Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, pero lo más importante es que podamos estar listos para actuar cuando Dios quiere que nosotros actuemos, estar callados cuando Dios quiere que estemos callados y poder gritar cuando Dios quiere que gritemos. Y en esta palabra vamos a ver cómo el apóstol dice que nos ciñamos nuestros lomos para hacer la voluntad de Dios. Josué, ¿por qué no me lees ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 al 15 con la... Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Aborrecí la reunión de los malignos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí dos cosas, como el apóstol Pablo dice, ceñid vuestros lomos. Y antes de seguir adelante vamos a orar pidiendo a que el Señor nos dé dirección y nos dé palabra en esta mañana, para que la palabra sea eficaz y que sea el Espíritu Santo el que esté hablando. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que seas tú el que hable, Señor, en esta mañana, y que no sea la carne, no sea el hombre el que hable. Toma, Señor, en esta mañana tú el dominio, Señor.
Toma en esta mañana tú todo el poder, Dios, y ministra, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ministra conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios, Señor, y ayúdanos a poder entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo en primer lugar quiero hablar acerca de ciñendo tus lomos. ¿Por qué es importante que nosotros ciñamos nuestros lomos? Porque si tenemos nuestro lomo ceñido significa es apretar los lomos. Cuando nosotros tenemos ceñidos los lomos, estamos dependiendo únicamente de Dios. Cuando tenemos ceñidos nuestros lomos, como dice el apóstol Pablo, ceñido vuestros lomos, es que estamos buscando y agarrando la voluntad de Dios. Mis hermanos, el enemigo en muchas ocasiones nos puede estorbar a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero ¿sabes? Dios muchas veces nos mete en un desierto. Pero en medio del desierto donde tú te puedas encontrar, donde yo me pueda encontrar, ten en cuenta que siempre va a estar Dios cuidándote. Dios en medio del desierto, en medio de las dificultades, Dios va a estar siempre cuidándote, aleluya. Y en tu caminar diario necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Necesitas conocer qué es lo que Dios está demandando en ese momento en tu vida. Porque a lo mejor el Señor quiere hablarte de que sanes a alguien, de que ores por alguien, pero a lo mejor tú no lo haces porque tú no estás atento a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos necesitamos estar atentos a lo que Dios tiene para nuestra vida y a lo que Dios quiere para nosotros. Amén, aleluya. En la lucha por alcanzar la voluntad de Dios también necesitamos ceñirnos nuestro lomo. ¿Sabe? Hay una lucha y la lucha es por alcanzar la voluntad de Dios. Si va a venir muchas veces la carne oponiéndose a que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Va a venir muchas veces el desánimo, va a venir muchas veces la apatía que nos va a quitar de alcanzar la meta, aquella que nos hemos propuesto conseguir con Dios. Tal vez el Señor te dio alguna palabra en alguna ocasión, pero la has olvidado. Pero Dios no se ha olvidado de esa palabra. Tú a lo mejor estás diciendo, Señor, yo me acuerdo de la palabra que tú me diste. Y Dios te dice en este día, y yo también me acuerdo y la voy a cumplir en ti. Lo que pasa es que tenemos que aprender también los tiempos de Dios. Cuándo es Dios, cuando Dios quiere obrar, y cuándo es Dios, cuando Dios no quiere obrar. Porque siempre hay un tiempo para que salgan bien las cosas. ¿Verdad? Uno cuando se quiere casar tiene que pedir muchos meses con antelación el día y la hora para poder casarse. Uno no puede llegar a casarse de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque en el juzgado te dicen, no, pues está todo ocupado. Y así es continuamente. Uno va al médico y quiere que la atiendan en el momento y dice, mire, no tenemos hueco, venga mañana, que mañana sí que tenemos hueco. Al igualmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces queremos que Dios haga algo en el momento, pero Dios es el que más adelante va a hacer la voluntad suya. Si lo que nos impide alcanzar la voluntad de Dios muchas veces es el orgullo. Algo que mata al cristiano, a la cristiana, es orgullo. Cuando uno tiene orgullo o se siente más que otras personas. Por eso Dios muchas veces no te puede usar, o Dios no me puede usar a mí cuando tengo orgullo y me creo que soy más que alguien. ¿Sabes, hermano? Cuando venga el enemigo diciéndote que tú eres más que nadie, dile, cállate, Satanás, porque yo soy barro en sus manos. Y cuando nos declaramos que somos barro en sus manos, somos barros inútiles, en los que Dios vierte de su espíritu para poder nosotros luego poder darlo a la iglesia. Es importante la actitud que podamos tener de cara a nuestro llamamiento con Dios o de cara a entender la voluntad de Dios. Porque hay dos formas de entender la voluntad de Dios. Una, la que a ti te conviene, y otra es la que Dios quiere. Y muchas veces buscamos más la voluntad que a nosotros nos conviene que la que Dios quiere. Acuérdese de Josué, este que se fue al Nínive, ¿cómo se llama?
Jonás, perdón, aleluya. Acuérdese de Jonás. Dios le dijo, ¿sabes? Te vas a ir a Nínive. Y Jonás dijo, no, yo me voy a ir mejor a Tarsis, que Tarsis era España. Y me lo voy a pasar de chupi. ¿Y por qué Dios me tiene que mandar a mí a Nínive? Y entonces ahí empezó, dice la Biblia, Jonás a altercar contra Dios acerca de la voluntad de Dios. Y Jonás no solamente se conformó con esto, sino que se fue a Tarsis. Y de allí fue apedreado y la voluntad de Dios no le dejó de estar quieto, que él tuvo que regresarse a Nínive a predicar. Y una vez que él había predicado, se salvó todo un pueblo de 200.000 personas y aún seguía quejándose. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. Así que lo que Dios tiene es mejor que lo que nosotros queremos. Aunque en el principio no lo veamos claro, aunque en un principio no veamos las cosas demasiado claras, Dios tiene un propósito definitivo para nosotros. Cada día que nos levantamos, hermano, cada día que nos movemos necesitamos orar y pedir, Señor, guíame en este día a hacer tu voluntad y ayúdame, Señor, a guardarme, Señor, de mí mismo. Pablo escribe a Timoteo y dice, cuídate de ti mismo, no siendo que habiendo sido testimonio para otros, tú mismo vengas a ser eliminado. ¿Saben, hermano? Es importante que nosotros mismos tengamos testimonio en nosotros mismos. ¿Sabe? El apóstol Pablo tuvo que decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no siendo que habiendo sido bendición para muchos, vengas a ser eliminado. Hermano, necesitamos ser humildes de corazón. Dice el apóstol Pablo, dice, porque como está escrito, sé santo porque yo soy santo. En otro texto dice, sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y tú me puedes decir en esta mañana, sí, pastor, pero es que no vamos a llegar ninguno, nunca vamos a ser santos. Pero el apóstol Pablo dice, yo olvidándome a lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que vayamos a ser santos, sino que luchamos cada día por superarnos, luchamos cada día por dominar nuestra carne, luchamos cada día por dominar nuestra mente, por dominar las circunstancias. Si usted y yo tenemos poder en este día para cambiar toda una circunstancia que pueda ocurrir a nuestro alrededor cuando clamamos y oramos a Dios. Mire, Elías oró para que no lloviese durante 3 años. Dice la Biblia que no llovió durante 3 años. ¿Cómo es que Dios estaba obedeciendo a Elías? Elías estaba orando para que no llueva. Pero ¿saben por qué Elías podía orar con confianza? Era porque conocía al Dios al cual estaba sirviendo. Y dice la Biblia que no llovió durante 3 años. Ahora, ¿cuál es la oración que tienes tú? ¿Realmente tú te ciñes los lomos? ¿Realmente tú inclinas tu rodilla? ¿Realmente tú sabes cuál es la voluntad de Dios ya para ti? ¿O simplemente eres una persona que te deja llevar de un viento para el otro? Y si viene el viento del sur, te vas para el sur. Y si viene para el norte, te vas para el norte. Pero no tienes una disciplina en tu vida. No tienes una dirección de parte de Dios. Y no sabes a dónde ir. ¿Por qué? Porque no tienes la dirección de parte de Dios en tu vida. Elías oró y no llovió. Y luego le dijo a su siervo, mira, sal porque por ahí hay una pequeña nube que está viniendo y eso es que Dios va a hacer que llueva. Y oró, dice la Biblia, y otra vez llovió. ¿Realmente Dios escucha tu oración? En esta semana me llamaba una hermana y decía, mira, es que yo creo, pastor, que el Señor se ha tapado los oídos conmigo. Yo creo que Dios no me quiere oír y Dios está enfadado conmigo. Y dije, no, hermana, tú lo que necesitas es esperar a que Dios te conteste y esperar a que Dios te abra la puerta. Y Dios te la va a abrir justamente en el momento adecuado. Él no te va a dejar que te ahogue. Él no te va a dejar que te malogres. En el momento que tú más lo necesites, ahí va a estar la mano de Dios
cogiéndote para sustentarte y librarte para adelante. Siendo entendidos de la voluntad de Dios también en nuestros trabajos. Si muchas veces nos salen trabajos que no son de Dios, ¿por qué? Porque nos apartan de Dios muchas veces y nos impiden alcanzar la voluntad de Dios. Hermano, tú ten en cuenta que Dios lo que hace, lo hace bien. Pero recuerda que siempre Dios lo hace en su tiempo. Muchas veces nosotros queremos hacer y decimos, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, y vemos el trasfondo y vemos que al final del camino esa persona se cae y se tropieza. Y a lo mejor se atreve hasta a echarle la culpa a Dios, pero Dios no tuvo la culpa. Es que tú no supiste encaminar la voluntad de Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y necesitamos ser conscientes del peligro que tenemos, del peligro que nos acecha. El enemigo está tratando de robar inclusive a los cristianos. Estaba escuchando, hablaba con un hermano en este día, un joven, y él me enseñó una predicación de internet que decían que todo lo que signifique establecer es brujería. Hermano, y yo le dije, ¿sabe? Pues yo siempre que predico, siempre que me levanto, establezco la presencia y el Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde voy. Si el Señor no me da la dirección, yo no puedo saber. Entonces, ¿cómo oramos por los enfermos? Dice, no, pues tenemos que orar diciendo, Señor, si es tu voluntad. Pero el Señor dice en Marcos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, aleluya. Dios ya nos ha dado la promesa. Él no nos la tiene que volver otra vez a repetir. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para Dios, o cuando nosotros vamos a buscar trabajo, que busquemos un trabajo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a lo mejor puede haber un trabajo donde tú ganas mucho dinero, pero te aleja de la voluntad de Dios de venir a la iglesia, no puedes tener comunión con los hermanos, y tienes otro trabajo que ganas un poquito menos, y puedes tener la bendición de servir al Señor, hermano. ¿Cuál escogerías tú honestamente? Por eso tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En circunstancias, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en cualquier circunstancia que se nos presenta en el día, que se nos presenta en el momento, tenemos que tener claro cuál es lo que Dios quiere para mi vida. Perdón. Otra cosa es siendo hijos obedientes. Cuando somos hijos obedientes a Dios, obedecemos y no respondemos. Cuando Dios te dice muévete, tú te mueves. Como cuando dijo Pedro, Señor, si tú quieres, haz que ande sobre las aguas. Y el Señor le dijo, vente Pedro conmigo. Y ¿saben qué? Pedro empezó a caminar sobre las aguas. El único hombre que ha caminado sobre las aguas. Pero ¿sabe qué? Cuando Pedro empezó a ver las circunstancias, empezó a ver la marea, empezó a ver que se iba alejando del barco, ¿qué fue lo que pasó? Que su fe empezó a aflojar y él dijo, Señor, sálvame que padezco. Y el Señor muchas veces nos va a permitir a ti y a mí andar por las aguas espirituales. Pero recuerda, cuando estés andando por las aguas espirituales, no mires a la derecha ni mires a la izquierda, mira a la cruz de Cristo. Muchas veces el diablo viene también golpeándonos en nuestro matrimonio para que dentro de nuestro matrimonio no sepamos cuál es la voluntad de Dios. Uno tira para Pinto y otro tira para Valdemoro. El caso es que en la relación como pareja muchas veces se crean conflictos que no tienen por qué crearse, porque la palabra de Dios es nuestro guía, es nuestro mapa, y la palabra de Dios es la que nos da la dirección de qué es lo mejor para nuestra vida, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Si nosotros como iglesia tenemos que entender, a comprender que la voluntad de Dios es que nos encinamos nuestro lomo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y aquí nos lo deja bien claro el apóstol. Aquí nos deja bien claro, dejemos ya nuestra antigua manera de vivir. Muchas veces el cristiano seguimos desgraciadamente arrastrando con el viejo hombre. Seguimos arrastrando con la mochila. Seguimos arrastrando ahí con pecados, con vicios, con quién sabe qué. Y Dios quiere en esta mañana que te ciña los lomos. Dios quiere en esta mañana que cortes con el pasado, que cortes con aquello que te impide obedecer a Dios y que realmente tú y tu voluntad sea sometida a la voluntad y al propósito de Dios. Una persona orgullosa, como dije antes, no va a poder entrar en el reino de los cielos, hermano. Una persona que es orgullosa, un altivo de corazón, una persona que se cree más que otra persona, no hay sitio para ti en el reino de los cielos, porque Dios vino a buscar lo vil y lo menospreciado del mundo. Así que no importa cuántas carreras tengamos, no importa cuántos títulos tengamos colgados en la pared de nuestra casa, lo que importa es si realmente está la sangre de Cristo ahí en tu casa. Dice, para que no viváis como antes vivíais. Es decir, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de que hay una forma de vivir antigua. El antiguo hombre, la antigua mujer, el antiguo yo, que es el que debe de morir y dejar que sea Cristo glorificado en medio de nosotros. El pecado nos aleja de Dios, hermano. Yo no sé si tú puedes entender este dicho, pero hay hermanos que a kilómetros huelen mal. Y tú ahí, aunque estés a 1 kilómetro, ves que huelen mal espiritualmente. Hay algo que no te cuadra, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo y te da ese olor, como que hay algo que no está bien. Y no sabes lo que es, pero hay algo que no está bien. Tú sabes discernir y eso ocurre cuando tienes el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando viene una persona que es de Dios, tú puedes aspirar el aroma del Espíritu Santo. El otro día estaba hablando con el pastor de Samaria, de Barcelona, y le dije, hermano, ¿sabe lo más importante? No es que usted esté en Samaria y que nosotros estemos en Fuenlabrada y que seamos centro cristiano de reuniones. Lo importante es que Cristo viene y viene a buscar a una iglesia santa. No viene a buscar a la iglesia de Fuenlabrada, no viene a buscar a la iglesia de Barcelona, viene a buscar a una sola iglesia. Y el hermano decía, hermano, amén. Ahora yo sé que tú tienes el mismo espíritu que yo, porque los dos estamos creyendo lo mismo y el Espíritu Santo nos está confirmando lo mismo. Aleluya. Un hermano que yo no conocía, una iglesia que no conocía, pero que ellos me hicieron la invitación para entrar en su Facebook. Hermano, y nos identificamos solamente con la palabra Cristo viene. Con eso fue suficiente para poder aspirar ese olor del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablas con otros y te empiezan a enseñar, bueno, que en mi iglesia hay tanta gente, que en mi iglesia tengo esto, tengo lo otro, tengo lo de más allá. Ojo, hermano, ahí huele mal. Porque ahí se está queriendo el hombre manifestar y no dejar que sea manifestado el Espíritu Santo. Y yo necesito dejar que sea manifestado el Espíritu Santo, aleluya. En estos días el enemigo está batiéndome a mí, está metiéndome en una guerra espiritual y carnal con mi estómago, hermano. ¿Sabes? Donde cada cosa que me ocurre, me viene la idea de que va a ser algo malo lo que tengo y que estoy dándole vueltas y me toca estar reprendiendo continuamente al diablo. Mi familia me conocen bien, ¿saben? La lucha que yo tengo espiritual con mi estómago, con mi vida, hermano. Pero yo entiendo una cosa, que si Dios me ha puesto es para hacer su voluntad. Y no importa lo que ocurra, porque Dios va a ser glorificado. De una manera o de otra, el nombre de Dios va a ser glorificado y va a ser bendecido, hermano. Y nosotros necesitamos ser en esta mañana luchadores, guerreros y vencedores en la voluntad de Dios. Por último, yo quiero hablar acerca de la recompensa de entender la voluntad de Dios. Y hay una recompensa cuando entendemos la voluntad de Dios.
Y la recompensa es que podemos estar gozando siempre de la presencia de Dios en nuestra vida. El saber esperar en Dios no es fácil, hermano. El saber esperar en Dios qué es lo que Dios va a hacer, o cuando Dios te ha dado una promesa, cuándo Dios lo va a hacer. No es fácil esperar, es difícil. Y como humanos nos desesperamos, ¿verdad? Viene angustia sobre nuestra vida, viene desesperación. Pero dice ahí en el Salmo que hemos leído, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá trayendo y trayendo el que trae la hermosa semilla. Es decir, que a lo mejor estamos sembrando, hermano, y no estamos viendo nada de lo que estamos sembrando. Dice, pero el que espera cogerá la hermosa semilla. Aleluya. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará las peticiones de su corazón. Hermano, cuando decimos las peticiones de su corazón, es las peticiones de nuestro corazón, porque nosotros estamos a una con Dios. Ahora, yo no sé qué es lo que hay en esta mañana que te pueda estorbar a que puedas ver cara a cara a Dios espiritualmente, me refiero. Mientras esperas en la voluntad de Dios, muchas veces hay lágrimas y hay llantos, ¿verdad? Hay lágrimas, hay llanto, hasta que conseguimos alcanzar la voluntad de Dios. Pero nunca olvides, hermano, hermana, que si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no miente nunca, siempre lo digo. Por eso digo que muchas veces hay lágrimas. Y el apóstol Pablo tiene que decir, dejar vuestra antigua manera de vivir. ¿Para qué? Para que seáis revestidos del Espíritu Santo. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que cuando somos santos, cuando esperamos en Dios, podemos ver la voluntad de Dios sobre nuestra vida y cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Podemos entender y podemos andar confiadamente en la voluntad de Dios, porque es Dios el que está guiando nuestra vida. Mi pregunta en esta mañana, mi hermano, es ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando tu vida? Mientras espera en la voluntad de Dios hay lágrimas, hay llanto, pero la recompensa es siempre que la promesa de Dios no retarda. Dios no retarda su promesa, sino que Dios la trae a tiempo justo, aleluya. Así que cuando necesites tú algo de Dios, simplemente tienes que hacer descolgar el teléfono espiritual y decirle, Señor, aquí estoy hecho un lío, necesito que tú me traigas dirección. Y el Señor te va a traer la dirección, yo estoy seguro. Pero necesitamos pararnos tantas veces a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos. No cojas tú tu propia voluntad, no digas es que yo creo que puede ser lo mejor para mí. No, que cuando tú hagas una decisión, la hagas firme, confiado y confiada en que es Dios quien te está llevando a tomar esa decisión. ¿Sabes? Porque nunca te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir de haber tomado una decisión importante en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú entiendes que es Dios quien está contigo y es Dios quien te está llevando a hacer su voluntad. Aleluya. Es importante, hermanos, cómo caminamos. Es importante, hermanos, cómo nos vemos. Es importante, hermanos, cómo nos vemos en el espejo espiritual. Cuando tú te miras en el espejo espiritual, ¿qué es lo que ves? ¿Ves un hombre, una mujer llena de gloria? ¿Ves una mujer, un hombre lleno de derrotas? ¿Ves una persona luchadora pero en victoria? ¿Qué es lo que ves en el cristal espiritual de tu vida? Cuando tú estás ahí a solas, que solamente Dios y tú te conoces. Porque si es verdad que a los hombres los podemos engañar y podemos poner cara y podemos poner aspectos, ¿verdad? Y poner aspectos de santos. Pero cuando nos ponemos delante del espejo del Espíritu Santo, ahí es cuando realmente nos vemos tal y como somos. Y lo importante en esta mañana es cómo nos ve Dios en nuestra vida. Si nos ve santos, si nos ve luchadores, si nos ve agarrados de la mano de Dios,
¿O simplemente nos ve ya derrotados antemano ante la circunstancia adversa de nuestra vida? Si se sirve al Señor muy bien cuando va todo bien, ¿verdad? Pero hay cuando todo se tuerce. Cuando los planes que tú tenías se tuercen. Cuando lo que yo creía se tuerce. Y Dios dice, este es el camino que debes de tomar. A veces nos enfadamos igual que Jonás, ¿verdad? Y nos enfadamos y vemos cuál era el propósito de Dios, pero aún así seguimos enfadados. Dice la Biblia que Jonás, Dios hizo crecer una calabacera para que no le diese el sol. Y se quejó inclusive por la calabacera. Así que vino un gusano y la pudrió. O algunos somos como árboles que deberíamos estar ya dando frutos y no damos frutos. Dice la Biblia que llegará un día el Señor que va pasando y va teniendo hambre y va a coger de tu árbol el fruto. Y como no tenga fruto, acuérdate lo que pasó. Dice que maldijo a la higuera. Pero Señor, ¿cómo la maldice si no era tiempo? Pero ella tenía que haber dado frutos para mí. Algo incomprensible, ¿verdad? Pero que ahí estaba la voluntad de Dios. Dice la Biblia que cuando bajaron los discípulos por la tarde, vieron que se secó la higuera. Maestro, la higuera que tú maldeciste está seca. Hermano, es importante que tengamos frutos en nuestra vida. Frutos de alabanza que alaben el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cíñete los lomos. Deja ya de hacer lo que hacías antes y empieza a hacer lo que yo quiero que hagas para mí. Porque yo creo que Dios tiene un propósito grande en esta iglesia, hermano. Pero Dios empieza con los cimientos a forjarlos. Dios empieza a forjar lo importante que son los miembros fieles para luego poder ir subiendo hacia arriba, pisos hacia arriba. Si no hay cimientos buenos, bien hechos, si no hay hombres y mujeres que creen verdaderamente en Dios, los cimientos se van a caer de un momento a otro y tu fe se va a caer y quien te mira a ti se va a caer porque no va a ver a Dios en tu vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, hermano. Aunque a veces cuesta. Y a veces cuesta oír, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, en esta situación, Señor, ¿cómo quieres que me mueva? ¿Qué es lo que debo hacer? Y a veces simplemente oímos un silencio. Y es que Dios nos está diciendo que esperemos. Pero hay en otras veces donde vamos a sentir ese silencio y Dios te va a dejar que des pasos por ti solo para ver si realmente le conoces a Él. Hermanos, hay muchos cristianos por el mundo que se llaman cristianos porque se conocen la Biblia muy bien, porque se conocen muchos versículos bíblicos, porque lleva mucho tiempo sirviendo al Señor. Pero hermanos, hay hermanos que realmente no conocen la voluntad de Dios, ni saben cuál es la voluntad de Dios. Le preguntas por alguna circunstancia y dice, bueno, voy a preguntarle al pastor, hablaré con el pastor a ver qué es lo que Dios quiere. Hermano, si tú tienes que saberlo ya, tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Por eso necesitamos ser maduros en esta mañana. Necesitamos ser hijos e hijas de Dios, obedientes a la voluntad de Dios. Dice, ser santo, como yo soy santo. En esta mañana estamos santificados. Vemos al hombre santo, vemos a la mujer santa en nuestras vidas. O realmente hay cosas difíciles que nos impiden el ver la mano de Dios puesta en nuestra vida. Hermano, yo quiero estar en una iglesia donde cada miembro seamos unidos, como hablé la semana pasada, unidos como cuerpo, pero independientes en la voluntad de Dios. Es decir, yo soy del miembro de la iglesia y conozco la voluntad de Dios y a otros miembros puedo jalarlos. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios y cómo funciona Dios y sé quién es Dios en mi vida. Pero muchos creen el conocer a Dios es venir a la iglesia.
o es rezar un Padre Nuestro, o es ahí decir una oración ahí por lo alto. El conocer a Dios lleva una entrega del corazón, una entrega de sentimientos, una entrega de propósitos que nos llevará a entender y a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Yo quisiera que alguien buscara en Salmos 86:6 y Salmos 62:8. Salmo 86:6 y Salmo 62:8. Aleluya. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Escucha, oh Dios, y estate atento a la voz de mi ruego. Quiere decir que muchas veces es como si Dios se apartase de nosotros, ¿verdad? Muchas veces es como si Dios nos dejara solos caminando, como cuando un niño está aprendiendo a caminar, Dios deja que demos esos pasitos, pero Él siempre está ahí, cuidado de que no nos caigamos. Y aquí el salmista tiene que decir, en otras palabras, Señor, necesito que tú llenes mi vida. Señor, necesito que tú llenes mi corazón, Señor. Necesito oír de ti. Y Dios va a bendecirte. Y Dios va a traer bendición y vida eterna. Salmo 62:8. Amén. Esperad en Él todo el tiempo, pueblo. Dios es nuestro refugio. ¿Quién es tu refugio en esta mañana, mi hermano, mi hermana? ¿Quién es? Amén, aleluya. ¿Quién es nuestro refugio en esta mañana? Porque si no es Dios, nos estamos equivocando. Y yo me atrevería a decir cuántos conocen la voluntad de Dios para su vida. Es importante que aprendamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque así nosotros iremos hacia adelante, consiguiendo aquello lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando somos entendidos de la voluntad de Dios para mi vida, yo sé hacia dónde me dirijo y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Tú en tu familia, tú como matrimonio, seguramente tienes que tomar decisiones. Y no solo vas a ir a contar al vecino, no solo vas a contar a la vecina, sino hay decisiones que tú ya tienes que hacer como pareja, ¿verdad? Y son una decisión, sea buena o sea mala, hay que tomar decisiones. Pues es igual es con el cristiano. El cristiano día a día tiene que tomar decisiones, ¿para qué? Para alcanzar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te va a venir de repente a tu vida, sino que te va a costar el inclinarte delante de Él. Te va a costar derramar lágrimas hasta que llegues a conocer al Maestro. Hasta que llegues a conocer al Maestro de la vida. Hasta que llegues a conocer a ese Cristo que derramó su sangre por ti y por mí para salvarnos del pecado. En esta mañana, iglesia, las prédicas que estoy trayendo, los estudios que estoy trayendo, es para formar una iglesia madura y hacerla más dura que el pedernal, pero sensible a la voluntad de Dios y sensible al propósito de Dios, ya que estamos en tiempos peligrosos. Hermanos, si a mí yo estoy en contacto con un chico que se ha apartado del Señor por causa de las predicaciones de internet. Por ejemplo, esta que se dice que si tú estableces el dominio de Dios, eso lo dicen que lo hacen los satanistas. Si Dios ya nos dio el poder para hacer eso. Dios mismo nos dio a nosotros el poder y el diablo nos lo quiere arrebatar. Y hermano, un hermano que estaba bien firme, un joven que amaba al Señor con todo su corazón, como por una palabra dicha en internet maldicha,
con versículos que lo apoyan, pierden de vista la voluntad de Dios. Pierden de vista el propósito de Dios. Por eso, hermano, yo creo que es importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Porque cuando conocemos a Dios, ya puede venir predicando quien sea, que si está fuera de la voluntad de Dios, si está fuera de la palabra de Dios, sea anatema, dice la Biblia. Pero para poder decir tú eso, tienes que ser tú primeramente entendido, entendida de la voluntad de Dios. Y decir, yo conozco a mi Dios. ¿Saben? Yo puedo decir, yo conozco a mi mujer. Y yo sé dónde le puedo picar y dónde no le puedo picar. Yo sé dónde le puedo hacer daño y dónde no le puedo hacer daño. Y yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Y Dios quiere que tengamos esa relación con Él, que podamos entender lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, lo que a nosotros nos gusta y lo que a Dios le gusta. Pero ser siempre, estar listos y preparados. ¿Para qué? Para tener comunión con el Señor y para conocer a ese Dios que dio su vida. Aquel Jesús que derramó su sangre por esta iglesia. Aquel Jesús que derramó su sangre por todas las iglesias que hoy están congregándose, pero también por el pecador que está perdido. Y nosotros necesitamos ir y predicar el Evangelio a las almas perdidas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que se van a quedar aquí y no van a ver la gloria de Dios, que se van a ir, dice la Biblia, se van a ir derechos al infierno. Hermano, hermana, necesitamos levantarnos de nuestra silla, necesitamos levantarnos y ser revolucionarios, que allí donde estemos haya un revolucionario para Cristo. Que allí donde estemos haya un guerrero para Cristo, aleluya. En medio de nuestro trabajo que haya una luz que está velando y cuidando a los compañeros. Que ahí en el estudio donde estamos estudiando, pero hay una luz que está encendida y cuida al mismo tiempo a todos los compañeros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está protegiendo a ti y a los que están contigo, aleluya. Yo quiero conocer a mi Cristo cada día más, hermano. Yo necesito acercarme cada día más al Señor y necesito conocerle cada día más. Por eso necesitamos despojarnos de toda avaricia, de todo aquello que estorba el movimiento de Dios y de decir, como dije antes, somos barros en su mano. Barro en su mano. Yo no soy nada si el Señor no se mueve. Ahora, si el Señor se mueve, es Dios hablando. Y usted sabe lo que tiene que hacer, cogerlo o no cogerlo, lo que Dios le habla. Pero cuando estoy abajo, simplemente soy un vaso en la mano del Señor. Y así debemos de ser todos. Debemos de tener nuestra vasija lista para poder coger aquello que Dios quiere traer de nuestra vida. Aquello que Dios quiere que tengamos nosotros. Y que estén nuestras vasijas llenas. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedir al Señor que nos dé gracia, que nos dé favor para poder encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios sea el que guíe nuestra vida. Padre amado, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra la has expuesto, lo que tú me has dado, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tú toques los corazones, toques las vidas, toque la vida de cada hermano que no ha podido venir en esta mañana, Señor. Y aquellos que han podido venir y no han querido venir, Señor, hazles sentir tu espíritu, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, ayúdanos a conocerte, Señor. Que no podamos decir que somos neófitos, sino que somos conocidos y entendidos de cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Abrimos en este momento nuestros corazones, abrimos en este momento nuestros pensamientos y dejamos que seas tu Espíritu Santo el que vengas a nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, de ti, que podamos decir, el Padre y yo uno somos, como tú dijiste, Señor.
que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, yo me ciño mi lomo, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana a poder alcanzar tu voluntad, a poder alcanzar tu propósito dentro de tu voluntad, Señor. Quita todo lo que estorba un movimiento de Dios. Quita todo lo carnal que pueda haber en nosotros. Quita toda la falta de madurez que pueda haber en nosotros. Y yo establezco en esta mañana el dominio y el poder del Espíritu Santo en cada vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso y alabe al Señor. Aleluya.